para adentrarnos directamente en el contenido, en la parte teórica que quiero tocar hoy, porque no quiero hacer perder las clases que tenemos a continuación. ¿Qué es lo que nos toca ver? Vamos a conocer un poco de lenguajes de programación, los tipos de lenguajes, procesadores de ¿qué es un procesador de lenguaje? ¿Qué es un programa de instrucciones? Algunas metodologías, ¿no es cierto? Como así también entidades de desarrollo de algoritmos, tipos de datos, expresiones, los operadores que ya lo hemos visto, identificadores, es decir, cómo denominarlo, poner una variable en un programa, las instrucciones que existen y, bueno, las estructuras de control que se tienen para los algoritmos. En los lenguajes, ustedes verán en la pantalla un teléfono de la época antigua donde había que darle cuerda con una perillita, ¿no es cierto? Había que dar, a ver, vamos a ponerle aquí. Qué velocidad que tengo con esta máquina, sinceramente. Rojo y dibujar. Con esta perilla había que darle cuerda al teléfono para que este pueda funcionar, ¿no es cierto? Había que dar cuerda y poder hablar. Era una forma de llamar en ese entonces. Ahora bien, luego aparecieron los teléfonos de discado, que tal vez muchos de ustedes ya han conocido. Yo lo conocí en un museo, lo llegué a utilizar, ¿no es cierto? Y ahora tenemos este otro tipo de teléfonos ya fijos que aparecen con numeritos y botoncitos. Si hubiésemos utilizado este tipo de teléfonos antiguos, cuando había que darle perilla o cuerda, hubiésemos utilizado más un tipo de lenguaje como asemejándonos a cómo funcionaba el teléfono. A esto se le llama un lenguaje de máquina. Luego apareció este teléfono de disco y ya por lo menos solamente teníamos que discar los números, ¿no es cierto?, para poder hacer una llamada. A diferencia del anterior, ¿sí? A diferencia del anterior, que teníamos que dar cuerda al teléfono de acuerdo al número que queríamos llamar. Simplemente era marcar los números que teníamos del teléfono y pasarlos hasta el tope que era estito. Y por último, llegamos al lenguaje de alto nivel, que ya el teléfono nos mostraba numeritos que los cuales podíamos presionar, e incluso si nosotros podíamos guardar en memoria, podíamos pegar las 6 memorias de este teléfono con números ya guardados. Entonces, ¿a qué le decimos tipos de lenguaje? A esto mismo, un lenguaje de máquina es aquel que tenemos que llegar a conocer más cómo funciona una máquina. Es decir, si estaríamos hablando de una computadora, ¿sí?, en este lenguaje tendríamos que conocer los famosos ceros y unos de una computadora, ¿ya? El 0 y el 1, que es el lenguaje de binario que utiliza una computadora. En este caso, un lenguaje de alto nivel, estaríamos hablando de lo que era BASIC, por decir así. Aquí estaríamos hablando de BASIC, estaríamos hablando de Assembler, que son lenguajes netamente para uso informático. Y en este caso del teléfono digital estaríamos hablando, por ejemplo, de un PCE Int que vamos a utilizar, estaríamos hablando de un DFD, en el cual nosotros ya solamente tenemos que utilizar simbolitos, dibujitos. Ya no tenemos que estar preocupándonos de qué es, cómo va a entender una orden la máquina para poder trabajar. Entonces, esas son las diferencias de los lenguajes de programación, que se comienza con un lenguaje de máquina, pasamos a uno de bajo nivel, en el cual hay todavía trucos y palabras reservadas, y el de alto nivel que determina ya un lenguaje más amigable al humano, ¿sí? Si bien los lenguajes de máquina han permitido mejores desarrollos, ellos no son nada si es que nosotros no podemos, si no se tendría lo que son compiladores e intérpretes.
¿A qué se refieren los compiladores e intérpretes? Imagínense esta sencilla fórmula para calcular el promedio de un bloque de números, ¿no es cierto? Se desglosa de esta manera: sumar todos los números y dividir entre el número de datos. Si yo le sumo esto a una calculadora, lo puedo hacer metiendo número por número y contando cuántos datos he metido, ¿ya? Este proceso de tener la fórmula, de saber cómo meterla a la calculadora, ¿no es cierto? Que en este caso se convertiría en esta expresión, fíjense que es una serie de teclas para una calculadora científica, es lo que nosotros llamamos los compiladores e intérpretes. La calculadora, en base a las teclas que están aquí, en base a las teclas que están siendo presionadas, el 55, el 54, 51, etcétera, etcétera, y con las teclas de ayuda, a ver, vamos a revisar quiénes están en, ya, permitir todo, listo. Con las teclas adicionales que tenemos que presionar para poder hacer un cálculo, esta calculadora mete señales electrónicas, ¿no es cierto?, que son instrucciones, y en algún momento, estas señales se guardan en la memoria y se compilan para saber el orden de cómo están siendo introducidas. Para posteriormente, la calculadora a un nivel electrónico tiene que interpretar todas esas señales, el orden de esas señales eléctricas, e interpretarlas en lo que ella entiende. Entonces, a eso se llama un compilador. Primero, es la forma de cómo, o el lenguaje o la aplicación de cómo vamos a meter el problema que tenemos en términos de la calculadora o de la computadora. Y posteriormente el intérprete lo que hace es todas esas órdenes que se han metido y que han sido introducidas a través de esa aplicación, las interpreta en términos electrónicos para que la calculadora o computadora entienda lo que le estamos tratando de decir. Eso es un compilador y eso es un intérprete. El compilador es el que me permite traducir mis problemas en términos de la aplicación, y el intérprete también es una aplicación que corre por debajo, ¿no es cierto?, interpretando las señales de las órdenes que se han introducido y transformándolas en señales eléctricas. Ahora bien, vamos a borrar todo, cerramos. Como les decía, toda una sarta de instrucciones simplemente me va a dar como resultado un número. La calculadora por debajo ha hecho operaciones electrónicas, ha hecho codificación, ha hecho compilación para saber si toda esta secuencia de órdenes no ha tenido errores. Esto vamos a recordar un poquito, ¿no es cierto? Una instrucción dice, es una acción a realizarse, perdón. ¿Sí? Y aquí bueno, perdón, me olvidé aquí poner el texto. Una instrucción es una acción a realizarse, y un programa, ¿sí? Un programa es un proyecto o planificación de partes y actividades que componen algo, es decir, una secuencia de instrucciones escritas para realizar una tarea específica. O sea, muchos, y la mayoría, me animo a decir, decimos programa, oímos el término programa, ¿no es cierto? Y pensamos, no, esto es una computadora, necesitamos una PC. Pero sin embargo, un programa puede estar en papel, puede ser un programa de carrera, como está, por ejemplo, enfermería en provincia, ¿no es cierto?, que específicamente tienen determinadas instrucciones para lograr una tarea específica o lograr un objetivo específico, ¿ya? Así que instrucción versus programa son dos cosas muy diferentes. La instrucción es un nivel más bajo que el programa, y el programa engloba varias instrucciones. El gráfico, como les decía,
el número 1 sería una instrucción, pero los pasos del 1 al 7 es todo un programa. ¿Para qué? Para poder enviar fotos de las tareas, ¿no es cierto? Ahora bien, tipos de instrucciones. Dice, instrucciones de entrada son las que permiten meter datos a un programa o asignar algún valor a una variable. Las instrucciones de asignación o transferencia de datos. Fíjense que en el recuadro hay una operación por hacer una fórmula y dice xy más 1 es igual al resultado de esa fórmula. Es decir, el igual significa transferencia o asignación. El resultado de toda esta operación lo vas a asignar a la variable xy más 1. No siempre en los lenguajes vamos a utilizar el igual. En el caso del error calculado también dice, es la asignación de una expresión de cálculo a la variable e. Lo del recuadro verde es una expresión o instrucción lógica, es una condición, un criterio de comparación que dice si el error calculado es menor o igual al error admisible. Ahora, también fíjense que el lógico está dentro de otra instrucción que es una instrucción de control. Si esta condición es verdadera o es falsa, vas a hacer una cosa, si no, vamos a hacer otra. Ahora, la salida, instrucciones de salida que dice escribir o mostrar por algún lado en pantalla o en papel, ¿no es cierto? De control, que implica que va a suceder algo con el programa. Nuevamente pueden aparecer instrucciones de asignación o de control. Fíjense que el orden de las instrucciones no está supeditado a que primero la entrada, luego la asignación, luego la lógica, luego la salida. No existe. Donde yo necesite una instrucción, lo que hago es introducirla. Sin hacerme problema, claro que conservando y buscando lo que el algoritmo debe solucionar. No hay orden en donde voy a utilizar las instrucciones que estamos viendo. Puedo utilizar primero instrucciones de entrada, al medio nuevamente de entrada, después del principio de la primera control, es indistinto. Todo dependerá del algoritmo que estamos queriendo codificar, por favor. Este algoritmo que hemos visto en esta diapositiva, con todas esas instrucciones, está sujeto a estos pasos que ya los hemos visto, ¿no es cierto? Para solucionar un problema, dijimos, identificamos el problema, analizamos el problema, hacemos un diagrama de flujo o un algoritmo y codificamos para hacer pruebas y sacar errores. Darse cuenta qué problema tenemos. ¿Cuál es la solución? Por ejemplo, para encontrar la solución de una función no lineal, sabemos que están ahí, que son las intersecciones. El análisis del problema implicará, dice, encontrar el método, forma o algoritmo que mejor nos entregue la solución al problema planteado. Podemos hacer por fórmula, analítico, algoritmo numérico o método numérico. Dependerá de nosotros y el diagrama de flujo. Perdón, se ha vuelto a buguear y eso que aquí hablamos de 15 megas solamente para mí. Hasta aquí, ¿hay alguna consulta? Inge, ¿será que podría volver a explicar la parte que estaba antes del análisis del problema, por favor? ¿Me están escuchando? Hola. Sí, Inge. Sí. ¿Han visto mis dibujitos o no han visto mis dibujitos? ¿Cuáles dibujos, Inge? Lo que estaba garabateando en la pantalla. No, sí se ha visto. Ah, ya. Ok. Salí de la pantalla compartida porque estaba con problemas de conexión.
continuemos, por favor. Yo sé que esto es pesadito, pero lo hago así para no estar, utilizando las clases de práctica. Entonces, si sé cuál es mi problema, he determinado cuál es el mejor algoritmo para solucionar, puedo representar gráficamente ese algoritmo con un diagrama de flujo. Diferentes disciplinas, todo este algoritmo que está aquí, ¿no es cierto? Yo lo pongo en diagrama de flujo. La entrada, por ejemplo, será este símbolo que tiene una hoja inclinada en la parte superior. El proceso de asignación o la instrucción de asignación es mediante un rectángulo. Nuevamente una asignación. Aquí tengo una estructura de control. Entonces meto una estructura de control que es un rombo. El criterio o condición está al medio. ¿Por qué? Porque de ahí voy a saber si es verdad o si es falso. Si es verdad, le digo escribir. Fíjense que ya no le pongo escribir, sino utilizo el símbolo que representa escribir o mostrar en pantalla la variable xy y digo fin. Si no, hago una operación más y retorno nuevamente, volver al paso 2 para otra vez calcular. Entonces, fíjense, lo que quiero que vean aquí, por favor, voy a recurrir a la nota, es lo siguiente. En un algoritmo pseudocódigo todo va en sentido secuencial hacia abajo, ¿no es cierto? Pero en un diagrama de flujo, ¿sí? Eso toma otra forma. Hemos ido bajando, hemos llegado a una estructura de control y la estructura de control me dice o terminas o haces una actualización y vuelves a subir. Lo que decía este paso. Entonces, no es difícil traducir un algoritmo pseudocódigo a un diagrama de flujo, pero sí aquí recurro más ahora, si ustedes se dan cuenta, a lo que son las flechas. Por eso es que en la anterior clase decía, una flecha no puede cruzarse de esta manera. No podemos hacer esto. Si tenemos un cruce, tendría que venir y hacer un pequeño arquito que represente ese arco está saltando. ¿No es cierto? Esto va, como les dije, les voy a poner el material en el aula para que puedan ver la forma de cómo se relacionan estos diagramas de flujo con un pseudocódigo. ¿Ya? La codificación y depuración dice que voy a escribir todo ese algoritmo anterior en un determinado lenguaje o programa. En nuestro caso, para la materia, vamos a utilizar el PSINT, ¿ya? Que es uno que nos permite hacer el algoritmo de esta manera, escribir las órdenes como se están dando cuenta, y desde aquí puedo yo sacar un diagrama de flujo. ¿Ok? Así que vayan viendo, ojo, que este PSINT, por si acá, ay, mil disculpas. Este PSINT, ¿sí? Es un programita que me permite, que existe para celular, para computadora, y lo pueden ir descargando en sus celulares. Vamos a trabajar con este en la parte práctica, por si acaso. El PSEINT, así se llama, unido todo. Como esta parte ya la hemos visto, ya la habíamos avanzado la anterior vez, fíjense esto, ¿cómo hacemos la suma de dos números? Análisis. ¿Qué necesitamos? Saber qué números vamos a sumar. En este caso, nos dan dos números. ¿Cuál es el signo aritmético que debo utilizar para este problema? El signo de suma. Y luego de realizar la suma, voy a mostrar el resultado. Es decir, hay cierta jerarquía en una instrucción, ¿ya? ¿Y cuál es esa jerarquía? De que, por ejemplo, en esta operación, en esta instrucción combinada, primero se va a obtener el resultado y luego ese resultado va a ser mostrado. Normalmente las instrucciones en un algoritmo se interpretan de derecha a izquierda, es decir, vamos haciendo este salto hasta llegar al principio de la instrucción, desde más adentro hacia afuera. Ese es el procedimiento de cómo se interpreta o cómo lo va a hacer
en este caso el pseudocódigo, el PCI, de un algoritmo que nosotros metamos para trabajar. Muy bien. Esto más ha sido un recordatorio de lo que ya hemos visto el anterior semana, creo, el martes, ¿no? No, hace 2 semanas, perdón. Ha sido una introducción y también lo que hemos visto el día de, bueno, ayer hemos hecho más ha sido un trabajo grupal y el día martes ha sido una introducción de esto. Así que, hasta ahora hemos visto que para cualquier problema hay un algoritmo, número 1. Número 2, la solución depende mucho de ese algoritmo. Pero para poder solucionar, ¿sí? Sí o sí debemos empaparnos bien ¿A qué me refiero con cuál es el problema? Si nos piden encontrar las raíces de una ecuación, no tenemos por qué estar yendo a buscar un algoritmo de integrales, ¿no es cierto? No tiene sentido. Si me piden encontrar el área de un rectángulo, no voy a ir a encontrar una derivada, ¿no es cierto? Todavía podría pensar área de un rectángulo, puedo pensar en integración, pero no es tanto así. ¿Se relacionan? Sí, pero eso implica de que cuando nosotros vamos a plantear un algoritmo, significa de que tenemos que tener en nuestra cabeza todos los conocimientos presentes, químicos, matemáticos, trigonométricos, de dibujo, incluso de clima, no sé, todo tiene que estar listo para cuando, si es que lo necesito usar. Y en el caso de ustedes, se utiliza bastante química. Si yo les hago una pregunta aquí, ahorita, ¿cómo se utiliza la función, la famosa función, la pavo ratón? ¿La conocen? Es la ley de los gases nobles. Ideales. Ley de los gases ideales. La ley de las Exacto. cantidades. En ese caso de esa pequeña fórmula, esa famosa pavo ratón, ¿no es cierto? En colegio yo les apuesto, era recontra difícil acordarse. Pero alguien nos dijo, no, utiliza pavo, ratón en un costado y simplificas las que son comunes. Le he encontrado un algoritmo para el problema de acordarse. Ahora, ustedes químicos tienen un algoritmo y saben qué algoritmo utilizar para saber cómo van a usar esa función. ¿Qué significa el N? ¿Qué significa el R? ¿Qué significa la T? ¿Qué significa la P? ¿Qué significa la B? Ah, la P es presión. Necesito buscar presión. Si no hay presión, es mi incógnita. La B es de volumen, creo, ¿no es cierto? Sí. Si tengo algún dato de volumen, entonces no es un incógnito, ¿no es cierto? R, T, creo que N es el número de moles. R, ¿qué es R? Constante de los Una gases ideales. constante. ¿Y T es la temperatura? Exactamente. Sí. Si nos falta un dato de esos, ¿podemos aplicar la fórmula? De los 5 datos que incluye la fórmula, los 5. P, B, R, N, T. Si me falta uno, ¿puedo resolver? Sí. Sí. se puede. Despejamos, sí. Si me falta la R, ¿puedo encontrarla teniendo los otros? Sí. Ya no. Simplemente despejaré, asignaré, haré el despeje de la variable que me falta. Están haciendo un algoritmo. ¿Qué es lo complicado? Sí, y les doy la razón a ratos. Es de que ese algoritmo que lo conocen, ¿no es cierto?, lo puedan documentar paso a paso. Nada más. Imagínense cuando les he pedido el algoritmo de cómo hacen su desayuno. El uno ponía la caldera, luego recién le echaba el agua, luego creo que recién iba a comprar pan, el otro ya tenía el pan. O sea, vamos a llegar al mismo resultado, pero de entre todos los algoritmos que ustedes han planteado, ¿cuál es el óptimo? ¿Cuál es el mejor? El que me consume menos recursos, me genera menos costo y me da mayor beneficio. ¿No ve?
Pero nosotros pensamos en el sentido, a menor costo, mayor beneficio, le pego el gas, pongo la caldera y tomo té. ¿No es cierto? Pero hemos pensado solamente en ese punto. Y si yo les digo, ¿cuál es el algoritmo para preparar té que me genera menor costo, mayor beneficio, pero de una forma más integral? Tendrían que pensar, si uso gas, consumo el gas, se acaba el gas del debajo de la tierra, pero si uso leña, quemo leña, contamino el ambiente, no contamino, la ceniza sirve. O sea, para un algoritmo, todo aquí se va a juntar. Pero no se trata de agarrar y meterlo en un bollo, sino tenerlo listo. Es como tener todos los libros en la mesa. Ah, no me acuerdo matemáticas, traigo el libro, reviso, ya me acuerdo. No me acuerdo química, traigo el libro de química, reviso y ya sé cómo hacer. Pero no me estoy saliendo de mi objetivo. Tengan muy en cuenta eso. ¿Ok? A ver. Y terminamos con esta partecita. No los voy a cansar mucho, no se preocupen. Instrucciones. Si hemos visto qué es un algoritmo, a qué obedece el planteamiento de un algoritmo, ¿no es cierto? Ahora debemos ver esas instrucciones que están en el algoritmo. Y lo he hecho de esta manera. Primero tenemos que saber qué es una sintaxis. Y una sintaxis no es más que, primero con esta leyenda. Toda instrucción tiene su forma de escribir o documentar dependiendo del lenguaje que se utilice. ¿Ya? Si yo les hago una pregunta. A ver. ¿Dónde estoy? Si yo les hago la pregunta, perdón, ¿cuál es la forma para sentarse de una persona en una silla? ¿Será que es así? Primero me siento, luego traigo la silla. No, primero tienen que tener la silla para sentarse. Primero tengo que tener la silla y luego recién me siento. Sí. Fíjense el orden. Las dos instrucciones que estamos viendo aquí, ¿no es cierto? Las dos instrucciones dicen sentarse y tener la silla. Aquí dice tener y sentarse. Esto parece más que nada de tipo de Yoda, ¿no es cierto? El de la Guerra de las Galaxias. Entonces, a esto se llama sintaxis, a la forma correcta de cómo se debe escribir una instrucción. No puedo sacar el valor absoluto si no tengo un número. Tengo que tener el número primero y a ese recién le voy a aplicar el valor absoluto. ¿No es cierto? Todo dependerá, como dice aquí, del lenguaje que utilice o de la aplicación. En algunas calculadoras, por ejemplo, nosotros ponemos seno de 30 grados, ¿no es cierto? Y enter o excel. Y en otras ponemos, las más antiguitas era 30 y presionaba la tecla seno para obtener el seno de 30 grados. ¿No ven? Formas, ambos son sintaxis correctos, sino que dependen del lenguaje o de la aplicación que se está utilizando. Entonces, con ese concepto de qué es un sintaxis, nos centramos a estas instrucciones. Las instrucciones de asignar constantes y valores. Asignación. A una variable, valor pi, como se llama aquí, le estoy dando un número. A la variable pi solita, he cambiado el nombre, también le estoy asignando un número. Al número neperiano, fíjense que siempre recurro al igual. Dependiendo del lenguaje, este igual puede cambiar, por si acaso. No es por defecto. ¿Cómo se representa la asignación en DFDs? Mediante un rectángulo, y dentro del rectángulo debe estar escrita la instrucción que se va a realizar. Las operaciones lógicas dicen 25 es mayor a la raíz de 100. ¿Quién me puede decir? A ver, muchachos. Es mayor. Es mayor, ingeniero. ¿Por qué es mayor?
porque la raíz de 100 es 10. 10. La raíz de 100 es 10, por tanto es Ya. 10. Pero ¿y cómo saben que 25 es mayor a 10? Por el signo ese que está ahí. Es por la cantidad, ¿no es cierto? Si yo les hago esta pregunta, 25 es mayor a 10, ¿es verdad o es falso? Es verdadero. Es verdad. Ah, ya. A mod 2 es igual a 0. ¿Es verdad o es falso? ¿Qué dicen? Dije que es amor. A es una variable. Mod es el módulo o el residuo de la división de A entre 2. No puedo decir ni verdad ni falso, pero sí estoy comparando una operación que me va a dar un resultado contra un valor que yo estoy preguntando. O sea, lo que salga de aquí, le estoy preguntando si es igual a 0. Aquí estoy combinando. Si la primera expresión es verdad y si la segunda también es verdad, voy a hacer algo. Es una comparación lógica. Aquí me dará voy a recurrir al anotador. Aquí esta expresión, ¿no es cierto?, me va a dar un resultado verdad o falso y esta otra me va a dar lo mismo. Verdad, si ambos son verdad, toda esta combinación por este famoso y será verdad. Si una es falso, cualquiera de las dos va a ser falso. ¿No es cierto? Esa es la condición del y. Les voy a pasar una tablita en el sentido de las comparaciones. Ahora bien, estas expresiones normalmente cuando son de comparación lógica se traducen en un rombo. ¿Por qué? Porque como esta expresión lógica me puede dar un verdad o un falso, ¿no es cierto? Este rombo me va a dar lo mismo. Por acá será verdad, por la otra esquina será falso. ¿Cómo asigno resultados? A una variable resultados o un identificador resultados le asigno lo que salga de la raíz de 25. A fx le estoy asignando lo que salga de toda esta expresión. A derivada fx, que es una variable, aquí estoy recurriendo a un subprograma o subrutina. ¿Por qué? Porque estoy llamando a derivar fx. Esto se llama una subrutina porque estoy llamando a algún programa más chiquitito que me encuentre la derivada. Y a cierto, ¿no es cierto?, una variable que se llama cierto, por si acaso, le estoy asignando lo que salga de saber si 25 es mayor o igual a resultados de aquí arriba. ¿Cuál es la condición? La primera será un rectángulo. Una subrutina se representa por un rectángulo con 2 líneas al medio. La tercera opción de una asignación que utiliza una subrutina, esta se representaría así, ¿no es cierto? Pero directamente se utiliza el recuadro anterior. Y bueno, en el caso estaríamos hablando de un combinado así. ¿Cuál es la condición? Y necesito que quede claro. Aquí sí, pónganme atención. Cualquier expresión que yo utilice, esto muy chiquitito, cualquier expresión que yo utilice de esta naturaleza, donde tengo variables B, A y C, previamente a utilizar esta, deben estar en algún lado las variables A, B y C agarrando algún valor o siendo asignadas por algo, ¿ya? Si no hay estos valores por previamente usar la de abajo, me va a sacar un error, porque le estoy dando variables que no tienen datos y lo que hace un intérprete es hacer cálculos nada más. Si no tienen valores, me va a sacar un error. O sea, que para utilizar cualquier expresión previo a ella o antecediendo a ella, deben estar los datos que esa expresión o instrucción va a necesitar. ¿Ya? Que quede claro eso, por favor. Lectura y escritura. La lectura de datos implica darle a una variable, en este caso A, algún dato. Y si le pongo leer, es porque voy a recibir el dato desde algún lado, que normalmente es el teclado de cualquier equipo. Leer pi, leer. Cuando pongo de esta forma, leer A, pi, E, x0, lo que significa es de que
En una sola instrucción le estoy dando todas las variables y después de poner el valor de cada variable en el teclado, debo presionar un Enter. ¿Por qué? Leer A, 5, Enter. Vuelve aquí a leer pi ahora, porque ya A tiene un valor. Así funcionan de uno en uno funcionan los compiladores. ¿Cómo se representa un DFD? Con el rectángulo de techo inclinado, ¿no es cierto? La escritura que es, si escribo A, voy a mostrar, o es lo mismo que mostrar el valor que tiene la variable A, ¿ya? Lo mismo aquí abajo, escribir A, pi o X0, va a escribir 1 a la vez. Pero si yo pongo entre comillas un texto, mostrar comillas, el resultado es comillas, y luego le digo escribir algo, va a escribir este texto e inmediatamente más abajito va a escribir XC. Por pantalla, la escritura se representa con este símbolo, ¿ya? O también se utiliza, aunque no es correcto, pero ya se nos ha arraigado mucho el símbolo de como si fuera una hoja de papel rojo. Ahora, ¿puedo combinar? Sí, puedo escribir, puedo leer. El primero me va a dar un mensajito de ingrese el valor de pi y luego estoy leyendo el valor de pi. O bien, escribir, comillas, la solución es, 2 puntos, el valor que tome X0. Lo mismo abajo, con la diferencia de que si yo le doy un espacio dentro de las comillas, ¿no es cierto? El compilador o la computadora o el programa que estoy utilizando me va a respetar este espacio para que no salga muy pegadito el resultado al texto. Ya, ese es lo que son lectura y escritura. ¿Puedo utilizar de esta manera en el DFD? Sí. Aquí. Instrucciones o estructuras de control. El sí dice, necesito una condición o condiciones anidadas. En el caso de que esta condición sea verdad, va a ser, en el entonces es por verdad del sí, va a ser una instrucción o varias instrucciones. Si no, que es opcional, hace siempre y cuando esta condición devuelva un valor de falso. Por ejemplo, para determinar si un número es par, que sea divisible exactamente entre 2, es decir, que tenga un residuo 0. Cuando decimos un número 0, un número par, me refiero a cualquier número. ¿No es cierto? Puede ser cualquier. El residuo del número n dividido entre 2 es igual a 0. Entonces, escribir es par. Se refiere al número que he leído. Caso contrario, si esta expresión de aquí, si esta expresión de aquí no es verdadera, aquí lo hará, si es verdad, se va a ir aquí abajo si es falso. ¿No es cierto? Entonces, me dirá, escribir es impar. ¿Por qué? Porque no ha cumplido el criterio mínimo. Ahora, ¿a qué se refiere? Necesito saber si es par y múltiplo de 5. Puedo hacer eso. Simplemente tendré que modificar mi condición aquí. Voy a escribirlo aquí. Si n mod 2 es igual a 0, ¿sí? Y, para que se vayan acostumbrando, el i en la mayoría de los lenguajes es doble ampersand, le digo n mod 5 es igual a 0. Y cierro paréntesis. ¿Ya? Esta expresión que les estoy escribiendo aquí, para reemplazarla de abajo, ¿sí? Me va a preguntar, primero va a verificar si es par, y si ese par luego también cumple de que sea múltiplo de 5. Si estos dos son verdaderos, me va a decir es par, y puedo modificar aquí el mensaje, es múltiplo de 5. Si no, me dirá es par y no es múltiplo de 5.
Ya el adorno depende de cada uno de nosotros, por si acaso. No es ya, no depende del programa, sino de lo que nosotros queramos poner. Les recomiendo los apuntes que estén tomando referidos a lo que no está en la diapositiva. La diapositiva la van a tener por si acaso. ¿Ya? A ver, ¿quién más está queriendo entrar? No hay nadie. Las de control o selectivas. Esta estructura dice en caso de, y le paso una variable. En caso de que sea 1 o 2 o n, o sin caso o por defecto, ¿qué es lo que va a hacer? Cada caso deberá tener su instrucción o su grupo de instrucciones si cumple ese criterio. ¿No es cierto? Entonces, voy a poner esto en silencio. Yo leo un número, digo, residuo, en el residuo voy a capturar el residuo de n entre 2. En caso de que el residuo sea 0, escribir par, si no por defecto que diga impar. Listo. Simple, puedo ponerle aquí 1. Si este resultado es 1, diré es impar. Puedo seguir metiendo el número de casos que yo necesito. Lo vamos a ver en la práctica. Pero fíjense que aquí la expresión, el resultado, ya no lo manejo en verdad o falso, sino en un número como tal. Esas dos estructuras, el sí y el selectivo, son estructuras de control puras, digamos. Ahora, las cíclicas son las instrucciones o estructuras de control también que permiten que una o varias instrucciones se ejecuten hasta o mientras se cumpla una o más condiciones. ¿A quiénes tenemos? Al mientras haya una condición, mientras se cumpla una condición, hacer todo eso. El repetir, mientras se haya, repetir las instrucciones hasta que se cumpla la condición. Y el último, que es el para, que tiene un inicio hasta un final, va a ser una o un grupo de instrucciones y va a finalizar. Diferencias entre estas. Este mientras que estamos viendo aquí, antes de hacer o de repetir, así sea una vez, primero va a verificar que se cumpla la condición. ¿Ya? El repetir, este es medio que, digámosle así, acuérdense así, es el metepata. Lo va a hacer por lo menos una vez y luego recién va a preguntar si cumple o no cumple. Primero pregunta, pregunta después. O sea, acuérdense del metepata que tenemos siempre o nos ha pasado a nosotros. Y en el para, que tenemos un inicio y un final, y nosotros le decimos cuántas veces, el número de veces que va a hacer la repetición. ¿Ya? Acuérdense de esos tres. ¿Por qué? Determinar los números pares introducidos hasta que el usuario indique no. Leamos bien, determinar los números pares introducidos hasta que el usuario indique no. Primero estoy poniendo una opción 1. ¿Para qué? Para poder vencer la condición del mientras. Entonces le digo, la variable opción 1 es igual a 1. Mientras opción sea igual a 1, hacer. Voy a leer un número, voy a preguntar su residuo. Si su residuo es 0, si es voy a sacar par, si no voy a poner impar. Voy a leer la opción después de hacer todo esto y fin del mientras. ¿Por qué? Porque si cuando lea la opción, si el usuario me pone un 0, va a venir aquí, ya no es 1, entonces se sale. No vuelve aquí arriba. ¿Ya? En un ciclo repetir, ¿cómo será? Leo el número que voy a determinar si es par o no. Entro al ciclo, o sea, lo voy a hacer una vez. Si el residuo es igual a 0, escribir par, o si no es impar, y recién digo leer opción hasta que opción sea distinto de 0. Si aquí yo le pongo un 1, se sale, porque ya no va a cumplir esto. Pero fíjense que primero ha entrado, ha metido la pata y recién pregunta. Ahora, en el para, yo leo cuántos números voy a preguntar
Le digo para desde el I igual a 1 hasta M, ¿qué es lo que va a hacer? Voy a leer un número, voy a preguntar si es residuo, 0, es par o es impar. Y recién voy a... leer opción, perdón, ya no tendría que ir aquí. Por copiar no lo he borrado. Por eso no conviene hacer copiar y pegar. Ese no tiene que ir. Y le digo recién fin del par. Este va a ser, si le digo aquí 10 veces, este va a ser esto 10 veces. Porque avanza de uno en uno. O caso contrario, le digo de cuánto en cuánto avanza. El que pregunta antes, el que mete la pata, y al que le dicen solamente tantos, vas a aceptar, no hay más. 3 opciones cíclicas, 3 instrucciones repetitivas que trabajan, hacen lo mismo, pero de diferente manera. Cada una tiene su forma de uso y hay que acordarse de cuándo vamos a usar eso. Chicos, con esto hemos hecho la parte teórica de lo que es el tema 3 para poder comenzar a trabajar desde el día martes. ¿Ya? Me voy a dedicar a hacer ejemplos. Vamos a hacer ejemplos, pero ahí sí quiero que ustedes participen. Yo les voy a anticipar las preguntas de ejercicio antes a la clase. Le dan una leidita y vayan pensando cómo puede ser la solución. Vamos a comenzar de lo difícil, de lo fácil a lo difícil, no de lo difícil a lo fácil. ¿Ya? Nada es difícil, porque las respuestas están en su cabeza. Lo que sí nos cuesta ratos un poco es poder estructurar y formalizar esa solución. Se van a dar cuenta que no es cosa de otro mundo, pero primero tienen que vencerse aquí. Entender aquí para luego poner aquí, en la computadora. ¿Entendido? ¿Preguntas hasta aquí? No hay. Dispondrán de la teoría en cuanto llegue a mi casa, prendo mi computadora y lo subo, estas 2 diapositivas que les he mostrado hoy día, para que puedan revisarlas, así como las han visto, ¿no es cierto?, aparecer en la pantalla, lo mismo está diseñado. Les estoy poniendo la diapositiva como tal, para que puedan ayudarse al momento de repasar. Tendré unas repasaditas, no está, para poder saber qué es una instrucción de asignación, qué es una de control, qué es una repetitiva, y poder entenderle cuando estemos haciendo los ejercicios, ¿ok? A los que no han podido entrar, avísenles, por favor, de que descarguen la diapositiva y la revisen de principio a fin. ¿Ok? Bueno, chicos, gracias por su esfuerzo, gracias por su predisposición. No se preocupen de la asistencia, la tengo en Zoom. Así que eso es todo por hoy. Hemos recuperado la parte teórica, así nos adentramos a lo que no más nos sirve, ¿ok? Bueno, Inge, gracias. Gracias, Inge. Bueno, gracias a Gracias, ustedes. Inge. Que tengan un buen fin de